La Guerra de Independencia. Personas y palabras clave. Sentido común. Folleto escrito por Thomas Paine para atacar a la monarquía. Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia. Declaración de Independencia, documento que afirmaba que Estados Unidos era una nación independiente. Patriotas, colonos que querían independizarse de Gran Bretaña. Realistas, colonos que eran leales a Gran Bretaña. En mayo de 1775, los líderes de las colonias se volvieron a reunir en lo que se conoció como el Segundo Congreso Continental. Algunos de ellos reclamaban la independencia de Gran Bretaña. Otros no estaban preparados para dar este paso. El Congreso nombró a las milicias como el Ejército Continental y designó a George Washington como comandante del ejército. En junio de 1775, las tropas británicas lucharon contra los soldados coloniales cerca de Boston en la batalla de Bunker Hill. Más de 1,000 soldados británicos perdieron la vida. Los colonos perdieron a 450 hombres. Esta batalla sería la más sangrienta de la guerra. Si bien los colonos se preparaban para la guerra, esperaban que se lograra la paz. La mayoría de los colonos aún sentían lealtad hacia el rey Jorge III de Gran Bretaña y culparon a los ministros de las colonias por la masacre. En julio de 1775, el Congreso Continental envió al rey Jorge III una ofrenda de paz, llamada Petición del Ramo de Olivo, en la que se reclamaba la vuelta a la armonía anterior entre Gran Bretaña y las colonias. Pero el rey Jorge III rechazó rotundamente la petición. Su respuesta fue enviar una declaración que establecía que las colonias estaban en rebelión y reclamar al Parlamento que ordenara un bloqueo naval de la costa estadounidense. Después de la petición del ramo de olivo, el folleto llamado Sentido Común comenzó a influir en la opinión pública. Su autor era el colono Thomas Paine. Argumentaba que la independencia llevaría a una sociedad mejor. En junio de 1775, el Congreso Continental se acercó a la Declaración de la Independencia. El Congreso le solicitó a Thomas Jefferson de Virginia que escribiera un documento que expresara las razones que tenían las colonias para declarar su libertad. El documento se conoció como Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia se basó en las ideas del filósofo inglés John Locke. Locke decía que las personas tienen derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. También sostenía que los ciudadanos establecen un contrato social o un acuerdo con su gobierno. Si el gobierno intenta quitarle los derechos naturales a las personas, estas pueden derrocarlo. En la Declaración de Independencia, Jefferson escribió que los derechos de las personas a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no pueden ser arrebatados. El gobierno obtiene el poder de su pueblo y éste puede derrocar a un gobierno que amenaza sus derechos. Después describió las maneras en las que Gran Bretaña había despojado a los colonos de sus derechos. La Declaración de Independencia establece que todos los hombres son iguales. Sin embargo, no incluía a mujeres, afroamericanos, amerindios y esclavos africanos. No obstante,
Las palabras de Jefferson presentaban ideales que más adelante ayudarían a estos grupos a desafiar las actitudes tradicionales. Muchos colonos se oponían a la independencia. A este grupo se les conocía como realistas. Apoyaban a los británicos y eran leales al rey. Algunos realistas sentían que tenían un lazo especial con el rey porque habían sido jueces, consejeros o gobernadores. La mayoría era gente común. Algunos pensaban que los británicos protegerían mejor sus derechos que un gobierno colonial. Otros sencillamente no querían ser castigados por rebeldía. A los colonos que apoyaban la independencia se les llamaba patriotas. Este grupo incluía a granjeros, artesanos, comerciantes y terratenientes que querían librarse del gobierno británico. Los patriotas conformaban cerca de la mitad de la población colonial. Otros grupos. El conflicto también dividió a otros grupos. Los cuáqueros, por lo general, apoyaban a los patriotas. Muchos afroamericanos se unieron a los patriotas. Otros se unieron a los realistas porque les ofrecieron liberarlos de la esclavitud. La mayoría de los amerindios apoyaban a los británicos. Gracias por ver este video, espero